que el ego hace mucho daño. El ego, el que no, te vas a equivocar, y no, no lo hagas así, o yo soy nos laceran tanto con eso de las equivocaciones y de las culpas, que la gente se paraliza por eso, porque es que, dale, hombre, dale, está bien, pensemos, soñemos, pero luego acciona. O sea, si lo piensas verdaderamente, sé consistente y congruente, y actúa y pruébalo. Prueba tú. Nos enamoramos tanto del producto, y más si es una creación nuestra, es nuestro alter ego, que es maravilloso. Pues sí, compadre, nada más que no se trata de que te guste a ti, se trata de que le guste a los 130 millones de mexicanos. Es correcto. Jugadores del retail, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos en una emisión más del podcast El Juego del Retail. En las últimas emisiones, mi querido Arturo, porque ya estamos prácticamente cerrando el año. Así es, Jesús. Ya estamos en Navidades, ya estamos con los festejos de ya van a fin empezar de las año, posadas. Ya las posadas. Bueno, no sé en qué momento vaya a salir este podcast, pero puede ser que a lo mejor en una posada. O ya estemos dentro de una posada, o ya estén por empezar, o... Pero el mensaje es, Pero el mensaje ya estamos llegando en al lo final último, del ya año. estamos en la parte final. Y la verdad es que estamos muy contentos porque este año ha sido muy interesante. Hemos tenido grandes personalidades aquí sentadas junto con nosotros. Así es. Hoy no es lo menos, ahorita vamos a presentar a nuestro invitado, pero pues empezamos siempre agradeciendo a nuestro socio comercial, que en este caso pues es Zares del Universo, por las facilidades prestadas para la grabación del podcast aquí en su foro. Aquí van a encontrar en la parte de abajo sus redes sociales, para que puedan obviamente acceder a Zares del Universo. Muchas gracias, Gabo. Gracias. Ahora sí, Arturo, vamos a empezar con la entrevista. También pueden consultar nuestras redes sociales, aquí abajo también. Así es. Y obviamente todos los comentarios serán bienvenidos, bien recibidos, y les agradecemos que estén con nosotros, ¿no? Entonces, pues, ahora sí. Sin listos. Más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, Ángel Fuentes. Por favor, Jesús, presenta al invitado, que tú tienes más contexto y más trayectoria e historia de conocer a Ángel. Bueno, les vamos a presentar justamente. Gracias, Ángel, por estar con nosotros. Gracias. Un placer nuevamente verte después de tanto tiempo. Ángel y yo estuvimos trabajando hace algunos años en la parte de distribución de revistas en Intermex, parte de Editorial Televisa. Y lo hemos invitado, no solamente porque ahora es director general de la división, ya nos platicará un poco de su historia, pero lo hemos invitado prácticamente porque tiene una gran cantidad de información útil, valiosa, que nos puede compartir. En un momento en donde el producto que él, o los productos que él ahorita está manejando, pues son productos complicados, difíciles. Entonces vamos a conocer cuáles fueron las estrategias, o cuáles han sido las estrategias que él ha implementado en la empresa. ¿Qué le dio oportunidad de poder crecer dentro de la organización? Porque pues ya nos platicarás que estuvimos trabajando juntos, después fuiste ahí a hacer otras actividades y regresaste, pero básicamente el tema es lo importante que es tener la capacidad para resolver problemas en el momento en que se presentan en categorías que pareciera que son complicadas o difíciles. Así es. Hasta que llegamos juntos a trabajar allá, nos dimos cuenta que la revista es un producto perecedero. ¿Por qué perecedero? Porque tiene una caducidad, ¿no? Uh-huh. Pero de todo esto y más nos va a platicar nuestro querido y mi querido amigo, porque me jacto de decir que es un muy buen amigo, Ángel Fuentes. Ángel, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto, un honor estar por aquí con ustedes. No, hombre, al contrario, es un honor para nosotros también, y que formes parte del juego del retail, porque al final tú vienes, y esa parte importante, vienes de productos de consumo. Tú y yo conozco tu trayectoria, tu historia, pero la parte fundamental o la parte importante lo has hecho en los últimos años. Pero déjanos conocer, deja que la audiencia conozca quién es Ángel Fuentes. Entonces, ¿qué nos puedes platicar de ti? Bueno, soy Ángel Fuentes, tengo 52 años. Estudié Mercadotecnia, soy licenciado en Mercadotecnia del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Mi educación fue primaria, secundaria y preparatoria en una escuela lasallista, en La Salle. Luego me aburrí un poco ya de persinarme en cada clase y me fui al TEC.
Soy papá de 2 niños y una niña, 2 niños ya grandes. Uno de mis hijos ya salió de casa, se fue a vivir ya con su novia, con su pareja. Tiene 23 años y bueno, pues ya trabaja en una transnacional desde hace 2 años. Estudia ingeniería industrial, salió con mención honorífica, entonces pues muy orgulloso de él. Mi otro hijo está estudiando la prepa, con los problemas que esto lleva, pero muy orientado al área comercial. Pues es un cuate súper maquiavélico, súper inteligente, le gusta el dinero, nunca lo ve sin dinero en la cartera, entonces pues está Hace sus padre negocios también, ahí. hace siempre sus negocios. Y mi gorda recién llegada de 2 años, que es como la cereza del pastel. Casado felizmente con Caro, mi esposa, desde hace 4 años. Y bueno, pues como ya lo dijiste, hoy día trabajo en Intermex, que fue parte de Grupo Televisa. Grupo Televisa o Intermex y una sección de varias compañías que les decían otros negocios, Ajá. se escindieron en febrero y ahora forman parte de Grupo Yamani. Una escisión, si no lo conocen, algunos de los que nos están escuchando, te escindes cuando te dan otra acción. Eras dueño de algo y entonces te dicen, sigues siendo dueño de esto, pero te dan otra acción. Por ejemplo, en el 96, PepsiCo tenía dentro de la panza los restaurantes, la división de restaurantes Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut y Taco Bell. Y entonces, pues deciden sacarlo de la panza de PepsiCo y generan esta compañía que se llama Tricon, bueno, y lo que le dijeron a los accionistas es, digamos, si valía el 10% de las ventas esta división, dicen, bueno, tú sigues siendo, si tenías 100 acciones, tú sigues teniendo tus 100 acciones, pero ahora valen menos, y ahora te damos otras 10 acciones que compensan estas que perdiste, y bueno, pues eres dueño de las dos. En este caso esto pasó, escindieron del grupo al Estadio Azteca, al Club de Fútbol América, a los casinos Play City, a Editorial Televisa e Intermex. Entonces, seguimos siendo parte de los mismos accionistas, de los mismos holders, pero ahora En otra figura, digamos. en otra figura, en otro corporativo. Ya. Ahí estoy. Llevo 6 años trabajando en Intermex, ahora en enero los cumplo. Y bueno, pues comentaba hace ratito que soy como una alebrije porque trabajo en diferentes lados. Trabajé en Coca-Cola de México, trabajé en Coca-Cola FEMSA, trabajé en Sigma Alimentos, trabajé en un banco de nicho, trabajé en Intermex. Fui emprendedor, tuve un negocio de garrafones de agua purificada antes de entrar a Coca-Cola. Cuando fue el boom de las aguas en garrafón, que había todavía envases así de vidrio espantosos que pesaban como 30 kilos, me tocó sacarlos de las casas y cambiarlos por el garrafón de plástico. Vendí también alimento para mascotas, también fue otro emprendimiento que tuve. Entré a Intermex, donde nos conocimos. Salí de Intermex y me fui a trabajar a una gasera. Ya me dieron ahí la oportunidad como director general. Ahí me desempeñé 5 años y bueno, me llamaron de Intermex de regreso y aquí ya llevo 6 años. Me tocó COVID en Intermex, tremendo, porque además es una industria, la industria editorial, sobre todo las revistas, que venía pues con cierto declive por el tema digital. Y yo atribuyo también que hay otras cosas que han contribuido a esto, pero en general era esta tendencia y bueno, viene COVID. Y pues tú sabes que el 80% de las revistas se venden en los locales cerrados, en el checkout, que es un área de estrés. En autoservicios, Canal Moderno, sí. Recuerdo un ejemplo que tú decías cuando llevas esta división. Decías, mira, yo no sé qué pasa, es como en el avión. En el avión todo el mundo es un caballero y una dama hasta que aterrizamos. Cuando está aterrizando el avión, todo el mundo se quita el cinturón y ya quiere se van a la bajarse. puerta. Vas a bajar a la hora que tengas que bajar, ¿no? Pero como que te entra un estrés tremendo. Eso mismo pasa en el checkout y eso hace que la gente pues vea las revistas. Nadie sale de su casa pensando, poca gente sale de su casa pensando, ay, voy a comprar una Coca-Cola. Ves el refri rojo, precioso, con luz polar, en un día caluroso, se te antoja y dices, oye, qué rico una Coca, y la compras. Yo creo que el 70-80% de las compras de Coca-Cola no son planeadas y lo mismo pasa en las revistas. Cerca del 70-80% no es planeado. La ves en el checkout y te la llevas. Entonces en COVID fue tremendo. Fue tremendo porque pues estaba el
me voy a contagiar, están manoseadas. Entonces nos fue peor realmente en ventas, hubo un declive importante. Y bueno, me tocó sortear ese vendaval y con mucho orgullo te puedo decir que me entraron una empresa que lleva muchos años perdiendo, más de 18, y en COVID alcanzamos punto de equilibrio con todo el COVID y llevamos 5 años generando EBITDA positivo. Entonces, pues la verdad es que ha sido una buena historia, no solo mía, desde luego, es de todo el equipo. Yo creo que es parte fundamental de lo que ha pasado. Hemos logrado ser un buen equipo y todo el mundo hizo lo que tenía que hacer. Todo el mundo cumplió su rol y pues es como un metabolismo bien afinado, ¿no? Si todo está trabajando bien, tienes un metabolismo perfecto. Si hay alguno que se atora, pues se empieza a enfermar el cuerpo. Es lo mismo que le pasa a las empresas. No, y tú lo dijiste porque, por ejemplo, esa historia de trabajar en productos de consumo antes de llegar, que ese también es un producto de consumo, la revista es un producto de consumo, pero a diferencia de lo que pasaba en tus historias anteriores, aquí llegamos, y me acuerdo juntos, llegamos a decir, bueno, pues está bien, está lindo, está agradable, pero de repente cuando te das cuenta la problemática de la logística, la problemática de la caducidad, la problemática de la logística inversa, la problemática de que al final no puedes recircular o no puedes revender el producto que ya te regresó ya caducó, ya no es novedad. Al almacén, no, y además no lo puedes revender. O sea, hay lo que se llamaba en ese entonces el segundo mercado famoso, ¿no? O sea, el producto se destruía literalmente. Entonces, devoluciones de más del 50-60% del producto a destrucción, hacerlo viruta. Nos llama la atención y a mí me llama la atención de que al final, además, tú bien lo dijiste, yo llevaba la parte bonita, la parte de canales locales cerrados, canal moderno, esta parte de autoservicios y demás, y tú llevabas esa parte ruda de voceadores Pero lo interesante es, y lo que yo le admiro mucho a Ángel, es esa tenacidad de decir, se puede dar la vuelta, ¿no? Y eso es, yo creo que parte del éxito que tú has tenido hoy en la organización, porque es, no me dejo, no me dejo, no me dejo, no lo traigo planchado, no lo traigo así, no, pues ya no va a pasar nada, el 80% de la venta es en autoservicios, el 20% es acá. Y cómo poco a poco, y ahorita nos mencionas esa parte, cómo le diste la vuelta a un negocio que no necesariamente estaba en los ojos pues de los señores que tenían en su momento la propiedad de la empresa, ¿no? Pues 18 años mencionaste, ¿no? De pérdidas. Sí, lleva mucho tiempo, porque bueno, la otra parte vendía bien, la parte editorial, pero hubo un punto en la ley que dijeron, pues entre compañías no se pueden trasladar, una que pierde, otra que gana, pierdes, y ganas, pagas, ¿no? Entonces no se podían consolidar estos resultados y bueno, pues entonces entró verdaderamente en crisis todo esto, ¿no? Porque ahora sí había un objetivo de que no perdiera. Antes pues era un poco más campechano porque la otra ganaba mucho y pues esta perdía un poco, pero ganaba tanto la otra que subsanaba un poco las pérdidas. Pero de repente cambia la ley, cambian las reglas del juego y pues ahora tienen que nadar por sí solas. Explícale un poco a la audiencia, justamente esa parte, ¿por qué una ganaba muy bien y la otra no tenía buenos resultados en el entendido que estamos hablando de una revista, que al final en la revista hay anunciantes y los anunciantes son los que terminan pagando por publicidad, ¿no? Paga la circulación, paga el anunciante, pero eran épocas de oro, había revistas de todo. Ajá. Perdón, en algún momento después de la televisión, pues se decía que la segunda división más grande del grupo era la editorial, eran las revistas. Hubo épocas en donde pues se tiraban 1 millón de teleguías, que no me tocaron a mí, pues se vendían 1 millón de teleguías a la semana. O sea, era una locura, la gente era la manera de enterarse, informarse. ¿no? Sí. Recuerdo a mi papá leer tabiques del Excelsior todos los días, como de 2-3 centímetros, y te chutabas 10, 20 noticias internacionales y la gente leía más. Es un hábito que la lectura tristemente se ha perdido. Y yo pienso que es el invento más maravilloso del mundo. O sea, que a lo mejor creo que parte fundamental de esto es que creas en tu producto, ¿sabes? Para mí el invento más importante de la humanidad no ha sido la rueda, ha sido el libro. Gutenberg ha sido el genio más grande de todos, porque así como los aztecas capturaban a los guerreros bravos y se los echaban un pozole para absorber su bravura,
pues eso mismo puedes hacer con las debidas proporciones. Con un libro. Te puedes meter a la cabeza de un autor que lleva 10, 15, 20 años pensando en una teoría y puliéndola y puedes absorber ese conocimiento en días, subirte a sus hombros, cambiar tu perspectiva, ver el mundo desde sus ojos, y eso es maravilloso. La lectura es al cerebro lo que el deporte es a la salud física. Tienes que entrenar tu cerebro y es tristísimo que países como Argentina tengan una lectura de 8 o 9 libros per cápita y en México creo que es de 1, menos. Yo creo que no llegamos ni a 1. Entonces, pero, o sea, lo importante es leer y así como un libro es un viaje por un solo contenido, una revista es un viaje por diferentes contenidos, pero de una misma línea. O sea, si tú ves una revista de deportes, pues te va a hablar de deportes porque te gustan los deportes. Si te gusta un deporte particular, vas a encontrar ahí artículos que profundizan. Si te gusta la moda, lo vas a encontrar. Si te gustan los tips de belleza como mujer, los vas a encontrar. Si te gusta consentirte como hombre, lo vas a encontrar en una revista de Life and Style. O sea, pero lee. O sea, lo importante es leer. Lee un libro, lee una revista, pero por Dios santo, hay que leer. Hay que leer, porque en la medida que leamos vamos a tener un mejor país. Y pues eso es lo que nos creímos todos los que formamos en el equipo en Intermex, que déjame corregirte otra vez, no lo hice yo, me tocó cumplir un rol nada más y decir es para allá, pero en realidad cada gente, cada director, cada gerente, cada gente que trabaja en Intermex, pues es un logro de todos, ¿no? Todos los que íbamos en el barco Pero yo por lo menos tengo claro que la idea, un poco de la idea original, yo no sé si hoy la tengas todavía implementada, pero salió de ti, salió de esa cabecita. A ver, de cómo le doy la vuelta, ¿no? Tú dices, el barco es para allá y a veces es difícil estar en el timón con una crisis porque dices, chin, será para allá y la gente duda y lo peor que puedes estar haciendo es estar cambiando de estrategias como ping pong porque te hundes. Si tienes claridad en una serie de estrategias, pues vas y hazlo y ves sobre de ella y pues así como dicen los gringos, don't hesitate, vas con todo y habrá, o sea, sí puedes variar un poco la estrategia, pero en el fondo es la misma. O sea, en un partido no ganas no metiendo goles. Claro. Tienes que tirar la pelota. Pues si estás, no, bueno, a ver, es que, híjole, pero si el viento, y pues sí, tira y te va a salir. Hasta que lo logres. Pues hay muchas cosas que hicimos, muchas no nos salieron y algunas sí nos salieron y bueno, pues es lo que dio resultado y hoy día la empresa sigue, pero fue un periodo de mucho dolor porque nos pegó, el COVID a nosotros nos pegó, pero fuerte, muy fuerte. ¿Qué hacías, entendiendo un poco la logística de entrega de las revistas? ¿Qué hiciste durante ese periodo de tiempo justamente para darle la vuelta? Porque ahorita nos explicas un poco de cómo era la logística de entrega, que era una logística complicada, que no era como llegar a entregar un producto a cierto lugar, sino era llegas, lo entregas y lo colocas y ya cuando termina su vida útil, tú mismo lo recuperas y lo regresas. Y lo destruyes. Y lo destruyes, pero imagínate eso a nivel nacional. Y con COVID. Y con COVID, o sea, ¿cómo enfrentaste ese reto? A ver, desde antes ya traíamos un plan. De hecho, cuando previo estábamos entrando a COVID, recuerdo que fue una junta en marzo, se acaba de declarar la pandemia a nivel mundial, y tuve una junta con uno de los copresidentes y me decía, Ángel, pues esto ha perdido mucho tiempo y viene una crisis tremenda. Por lo que alcanzamos a ver, va a ser muy duro esto. Pues, ¿por qué no la cerramos y ya? Porque ya alcancé punto de equilibrio. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo que alcanzaste? Sí, a ver. Ya había alcanzado punto de equilibrio. En enero había perdido 6,000 pesos y en febrero había ganado como 18,000. O sea, ya estaba ahí en el break-even. Dijo, pues ya lo alcanzaste, sí. Y pues de verdad lo que tengo que hacer es nuevos ajustes para volverlo a alcanzar con este cambio de contexto. Pero ya había habido análisis previos. Habíamos hecho un análisis que aprendí, que se llama ABC, que es Allocation Based Cost, que es como para ver realmente dónde están tus canales más rentables y cuáles son tus productos más rentables. Y es muy complicado hacer un análisis ABC porque
¿Te acuerdas de, estaba con nosotros Felipe Vélez y una serie de consultores que estuvieron como 8 meses sacando las bases para asignar los costos de aquí, de aquí, de aquí? Y es muy complicado si lo quieres hacer muy kosher. Lo que haces es tomar una base lógica y decir, pues, a ver, esto lo debo repartir por ventas o esto lo debo repartir por costos de tal. Asignas los costos en base a una base lógica y ves en dónde estás ganando y perdiendo. Entonces, correcto. Pues empezamos a quitar puntos de venta. O sea, lo haces fácil, lo haces sencillo. Práctico, lo tienes que hacer más práctico. O sea, sí, hay una frase japonesa que dice, soñar sin acción son solo sueños, pero la acción sin soñar es el infierno. Entonces, pues tienes que soñar y tienes que accionar. Son las dos cosas. No nos dieron cabeza, pero también nos dieron manos y cuerpo y todo. Claro. Y tienes que accionar. Entonces, pues, había que pensar y luego había que accionar. Empezamos, cuando yo llegué a Intermex, sonaba muy rimbombante, que eran 25,000 puntos de venta. Cuando a lo mejor 18,000 no te pagaban ni el hola, ¿cómo estás? Vámonos, o sea, se acabó. Sí, no llevo más producto ahí. No tengo necesidad de perder. Oye, es que tienes que tener todos los editores del mundo. Bueno, pues si quieren pagar el precio de la distribución, sí. Yo no puedo subsanarlos. O sea, si me cuesta más, oye, es que estoy pagando tus ineficiencias, te prometo que vamos a ser eficientes, vamos a buscarlas, pero yo no puedo pagarte, puedo pagarte con lo que sea, o sea, permitirme que si a mí me cuesta 8 pesos distribuirte, pues que yo te cobre 6. No hay manera. Es una C, ¿no? Entonces, pues lo pagan. Hubo muchos que dijeron, no, pues me voy, perfecto. De modo. Nos basamos en productos rentables, cambiamos un paradigma que decía, oye, es que tenemos que distribuir semanalmente. Pues la única revista que tengo o en aquel entonces que tenía era el TV y Novelas. Pues ese semanal. ¿Era la única semanal? Pues mejor vuelo, el producto me sale más barato volar un costal a Tijuana que mandar un camión 3 días con un chofer, pagar cuotas, gasolina, el traslado del camión y regresar. Y oye, la devolución, pues que se queda una semana ahí, la regreso cuando mande el camión y mejor mando el camión 2 veces al mes y no 4 veces al mes. Y entonces en vez de tener 52 semanas de camiones, tengo 26. Oye, ¿que te vas a subir los costos? Pues sí, porque a lo mejor llevo más mercancía en algunos casos. En vez de un Torton se va a un tráiler o en vez de una de 3,5 se va a un Torton. Pero al final del día ahorras. O sea, ahorré como el 40% de los costos ahí de logística. Claro. Vámonos. O sea, fueron muchas acciones. No te puedo decir fue solo una acción. Mapeamos todos los procesos que había, que eran de viejísimos, que no servían para nada. Y lo que dijimos es la operación, cómo funciona hoy, cómo se debería hacer mejor. Y una vez que redefinimos procesos, pusimos sistemas para cuidarlos, los llevamos a auditoría, que los sanitizaran, que nos dijeran, oye, pues por aquí puede estar una fuga, los perfeccionamos y los echamos a andar. A veces la austeridad es la mejor receta cuando no tienes dinero. Nunca me autorizaron CAPEX, entonces pues con ahorros que tuvimos empezamos a hacer Frankensteins de máquinas. Siempre decíamos, oye, se va la revista, la recibes por peso, pero no la regresas por peso. Y entonces un día cuestionaba a alguien de logística que le decía, oye, pero pues es que hay muchos faltantes en los trailers que llegan. Pues sí. ¿Y quién debe de pagar eso? Pues el tráiler, pero hay que demostrárselo. ¿Y por qué no se lo demuestras? Pues porque hay que contarlo. ¿Y por qué no lo cuentas? Pues no tengo gente. No, porque nos esperan, porque nos lleva un día contra el tráiler. Claro. ¿Y por qué nos lleva un día? Pues cuando ves cómo llega todo en cajas de huevo el calvario y amarradas, y dices, bueno, ¿qué es esto? Perdón, si ya lo tuvo un subdistribuidor, le llegó a él paqueteada la mercancía, ¿por qué no cuando regresa la vuelve él a seleccionar y hacemos unidades de entrega de regreso y le creamos una app para que le ponga un código y entonces cuando llegue la mercancía la vamos descargando en esos paquetes y entran a este Frankenstein que armó mi equipo. Tenemos ahí un genio de sistemas. Lee el código, ya sabe qué mercancía es, ya sabe el peso que debe tener, se pesa en ese momento con una pesadora automática y te aísla el producto y te va dejando pasar el que está bien y el que no, vámonos. Entonces, pues ya después de que pasó todo el tráiler, llamas al tráiler y después, en vez de que se tarde 24 horas, en 1 hora, ya lo contaste ya automáticamente,
dices, a ver, compadre, pues te faltaron aquí tantos telenovelas, tantos de esta, tantos de esta, tantos de esta, cuéntale, lo cuenta, porque ya tienes exactamente el producto que faltó. Le haces la nota y vamos, ¿qué crees? Sacan los faltantes. Claro. Y así como eso, te puedo decir que hubo muchas cosas, pero te tienes que meter a verdaderamente resolver el problema. Y con soluciones innovadoras y prácticas, ¿no? Porque no es como decías tú, o sea, me van a autorizar toda una plataforma, en todo un sistema. No, y a ver, es que tienes que empezar a partir tu problema primero a 10,000 pies de altura y luego lo vas seccionando. Lo vas seccionando y comiéndote en cachitos y resolviendo cada cachito. Cuando llegué tenía un problema de, no me acuerdo los números, no me das caso, pero a lo mejor eran 360 millones de gastos y 240 de utilidad bruta. Pierde 120. Entonces, oye, ¿cómo le hago para que estos 360 bajarlos a 200 y cómo le hago que esos 240 pues los suba a 300? Y empiezas a generar estrategias y unas te salen y unas no, y cuando te salen vas ponderando también, oye, si yo no sé ni por dónde meterme a mi negocio, pues empieza con lo más importante, o sea, empieza primero a comerte el problema así y luego ve que lo está causando y empiezas a escribir tus iniciativas y tienes que ponderarlas, no, pues esta me va a dejar 60, esta nada más, con esta ahorro 2. Pues ¿cuál vas a hacer primero? ¿La de 2 o la de 10? Pues haz la de 10. Y ya cuando te alcanza el tiempo por la de 2, no quiere decir que no vayas por la de 2, también vas por la de 2, pero empieza a priorizar y decir, pues voy por las grandes para darle la vuelta más rápido, para tener capital más rápido. La verdad es que así fue y la gente fue muy disciplinada. No todas las estrategias vinieron de mí, hubo muchas que salieron de los directores, de los mandos, que las trajeron a la mesa, las discutimos y dijimos, oye, ¿vale la pena? Órale. Oye, vamos a retarnos, ¿cómo podemos hacer una distribución quincenal? Y bueno, pues ahorita romper paradigmas. Se dice muy fácil, pues vuelo a Tijuana, claro, pero pues en ese entonces decías, en la torre, ¿y cómo le voy a hacer? Bueno, pues empiezas a romper paradigmas y empiezas a pensar en soluciones alternas que te cuesten. Oye, pero lo voy a volar en avión. Pues sí, pues te va a salir más barato. Oye, increíblemente te sale más barato. Yo te quiero preguntar algo. A veces estas soluciones, o bueno, digamos estrategias prioritarias, porque te van a dar mejores beneficios, en ocasiones suelen ser más difíciles y más complicadas de realizar. ¿Te enfrentaste a esta situación en donde era preferible darle la vuelta a esa estrategia porque era más difícil de ejecutar e irse por las más sencillas? ¿O lo que ya había? Porque el cambio, hay resistencia en todos lados. Mira, el cambio, tristemente te voy a decir, venía por equipo que lleva mucho tiempo ahí. Y yo ya conocía porque cuando llegué a este circo, pues había payasos nuevos y payasos viejos, pero eran payasos. Había muchos payasos. Y entonces, pues hubo que evaluar a los payasos, ¿no? Y ver si eran los mismos chistes y estaban ya obsoletos. Yo no llegué a correr a nadie, o sea, en el día 1, aunque ya tenía una idea de quién, pues a lo mejor pues, no podía funcionar tanto, pero les di la oportunidad verdaderamente. Pues después de 6 meses que te enfrentas a no, es que así se hace aquí, es que así siempre, pues es que si siempre lo haces así vas a seguir teniendo el mismo resultado, o sea, no lo hemos entendido. A veces cosas trilladas que escuchamos todos los días, es que Einstein dijo que solo los locos haciendo lo mismo quieren cambiar las cosas, pero no lo aplicamos, lo escuchamos y suena muy bonita la frase, pero no la hacemos colgada ahí pero no la aplicamos, o sea, por eso digo, está bien, pensemos, soñemos, pero luego acciona. O sea, si lo piensas, verdaderamente sé consistente y congruente y actúa y pruébalo. Prueba tu teoría. Te vas a equivocar. Hay una frase maravillosa de Price Pritchett, se llama este autor, de un libro. Escribe varios libros. Este autor, son cuadernitos, pero tiene es sabiduría concentrada, que dice, ¿cuál es el caso de no hacer algo por miedo a fracasar si en el no hacerlo tienes el fracaso garantizado? Sí. Es poderosísimo. Inténtalo. Hazlo. Sí. Es que el ego es el que te genera esa mala pasada. No, porque se van a dar cuenta de que no tienes valor o que te equivocaste.
nos laceran tanto con eso de las equivocaciones y de las culpas que la gente se paraliza por eso, porque es que dale, hombre, dale, prefiero que me regañen porque Lo intenté. porque lo intenté y volé el balón y ni modo, no cayó en la portería. Ay, córtale la pata, pues sí, pero yo estoy jugando, tú estás ahí en las gradas, ¿no? Y en la siguiente cae el balón. Y sí cae, de verdad, después de 3, 4, 5, 10, cae el balón. Entonces lo importante es hacerlo. O sea, tú haces tu lista y vas, y yo creo que hay que perseguirlas todas. Desde luego había unas que eran mucho más complicadas y llevaron más tiempo hacerlas, pero te puedo mostrar que tengo todavía en mi oficina el pizarrón que rayé con las estrategias y con los ahorros que iba a dar, y te puedo decir que el 80% se ejecutó y un 20% probablemente no se ejecutó porque hubo cosas que fueron cambiando con el tiempo que ya no hacían sentido hacerlas, pero el plan se trató, la mitad funcionó y la mitad no funcionó, pero con eso que funcionó fue suficiente para darle la vuelta. La venta en COVID. La venta durante ese tiempo se mantuvo, fue estable, No, creció. no. O sea, sentías que el consumidor, porque la revista en gran medida la compran las mujeres, pero se mantuvo o estuvo, ¿cómo lidiar con esas partes? Porque, y déjame te lo pongo en contexto, yo tuve clientes que no entendieron el tema de la pandemia y cerraron. Cuando tenían, y lo hemos platicado, empresas potentes, poderosas, pero no se adaptaron a las condiciones. ¿Cómo pasó con ustedes? Uh, bueno, es que tenemos varios productos, nada más tenemos la revista. Tenemos el coleccionable que a ti y a mí nos tocó, Sí, nos tocó. lanzarlos. Ajá. Hoy día es una parte de ingreso muy importante de nosotros. Metí libros de interés general. No teníamos libros, ahora distribuyo libros. Okay. Cuando vas a Soriana o a Comercial Mexicana o a Chedraui ves libros en los checkouts, el centro de lectura, son libros que nosotros llevamos. Yeah. Entonces lo que hicimos fue pues tratar de entender al consumidor. Yo leí un libro en ese entonces que se llama Biology, y este autor, que es Martin Lindstrom, sacó un Biology for a Coronavirus World en una versión digital. Casi no leo en digital, pero pues no hubo tiempo de que llegara en print, y él decía que si había cambios, si la crisis duraba mucho, porque lo lanzó en abril, estaba empezando la pandemia, dijo, si dura mucho va a haber cambios en los hábitos y por lo tanto va a haber cambios en los patrones de consumo. Y una de las recomendaciones que hacía era, pues ponte la cachucha al consumidor. Entonces fue exactamente lo que hicimos. Bueno, ¿y cómo va a reaccionar el consumidor? ¿Qué quiere el consumidor? ¿Va a seguir consumiendo las revistas? Pues sí. Oye, ¿habrá que embolsarlas para que no estén manoseadas? Pues sí, pues embolsémoslas. Ya. O porque ese es su miedo, ¿no? O sea, ¿qué hay atrás de que no las ojen? Pues es que hay un miedo a que se contagien. Oye, Sí, ya pareciera lo que, sabemos. sí. Pareciera que la bolsa pudiera evitar el contagio, el virus podía mantenerse ahí, pero por lo menos tenías la ventaja de que por dentro sentías que estaba... Ya no la manosearon. Ya no la manosearon. Ya no viene cada página embadurnada de la gente que es tenía correcto, COVID. así es. Tienes que pensar como el consumidor. Es un gran error de las empresas, incluso de los editores. Ahora me ha tocado, yo lo digo mucho. Muchos editores llegan y dicen, no, es que mi revista es maravillosa y mi revista es padrísima. Y yo me siento a veces como el maestro de kinder, porque llegan y me dicen, no, pues es que mi hijo es buenísimo en fútbol y cuando lo ves jugar trae 2 piernas izquierdas, ¿no? Y dices, calamidad de niño, ¿cómo? No le pega ni al balón, ¿no? Y así son los editores, porque es su alter ego, porque los editores ven a su producto maravilloso. Y eso es lo que a muchos empresarios, a muchos mercadólogos, a muchos comerciantes nos puede pasar. Sí. Nos enamoramos tanto del producto, y más si es una creación nuestra, que es nuestro alter ego, que decimos, es que es maravilloso. Pues sí, compadre, nada más que no se trata de que te guste a ti, se trata de que le guste a los 130 millones de mexicanos. Es correcto, me parece maravilloso. Yo me encanto, pero pues si no le encanto a los otros 130... Es una sola compra, porque claro, es lo mismo, ¿no? Se finí, entonces tienes que ponerte en la cachucha del consumidor, tienes que entender sus necesidades, sus gustos. Por ejemplo, con los coleccionables, todos los editores de coleccionables dijeron, bueno, vamos a pausar un poco las entregas y los fascículos, en vez de sacarlos semanales, los vamos a sacar
quincenales o 3 semanas circulando, y yo tomé la decisión autócrata, y se enojaron muchos editores, de parar la circulación de coleccionables. Dije, no, se acabó. O sea, la gente nada más va a salir al súper. En el súper puedo vender. Pues si en el súper no vendo coleccionables y los puestos de revistas están cerrados, lo único que va a pasar es que si alguien estaba en el fascículo 34 de minerales, cuando acabe la pandemia en 5 meses o en 6 meses o en 7, va a llegar por el 35 que le faltaba o el 36, y ya pasó y ya dejó de circular porque ya vamos en el 42 y se van a morir todas las O colecciones. ya se olvidó. O ya se olvidó. Ya se olvidó de que tenía Si que lo estás coleccionar. coleccionando, probablemente no lo hayas olvidado, pero por temor te quedaste ahí. Pero lo que tú esperas como consumidor es que se pause continúe. y que cuando vuelvas a salir y todo está en la normalidad, salgas. Pues fue lo que pensamos y fue lo que hicimos. Y los editores en todos los países del mundo lo hicieron al revés y les fue muy mal. Y aquí nos fue maravillosamente bien. Maravillosamente bien. Hoy, de hecho, México es, creo que el segundo o tercer país más importante de coleccionables en el mundo por esto que hicimos. Hubo uniones completas de boxeadores que se murieron en todo el mundo. Pues en Brasil les fue fatal, se murieron todos, la distribuidora, en muchos países de América Latina. Solo quedan en América Latina México y Argentina no le está pasando también por la crisis que llevan. Entonces, México ahorita ha sido el país más importante y pues sí, hubo puestos de periódicos que cerraron, pero no todos. Oye, pero ¿y cómo le hicieron para que sobrevivieran sin vender el coleccionable, que es una parte importante de sus ingresos? Bueno, pues les dimos créditos. O sea, nosotros pedimos a la tesorería interna del grupo un préstamo que lo pagamos y pues, le dimos crédito a la Unión para que siguiera funcionando y que sus boxeadores siguieran vendiendo revista y lo demás, y que no lo pagaran, y creció mucho ese préstamo. Y era una constante que los boxeadores, los expendios tronaban cada vez que se les daba crédito. Porque claro, los tratamos de meter a nuestras políticas estrictas del grupo. Oye, pues es que me tienes que garantizar con un bien inmueble. No tienen. Y entonces cuando fue esa época dijimos, bueno, ¿con qué me pueden garantizar el préstamo? Pues con sus negocios. Pues es lo único que tienen. Es lo que tienen y les deja bien. Entonces fuimos y les hicimos como un banco, Un literal, plan. a ver tu plan de pagos. ¿A cuánto ascienden tus gastos? ¿Cuánto tienes que pagar? ¿Cuánto vendes? Yo sé que vendes mío tanto. Bueno, pues me vas a ir pagando tanto para no ahogarte. Les hicimos un plan. Por supuesto que excedimos bastante las políticas corporativas, que eran, pues, no puedes dar más de 8 o 9 meses de crédito, pero una situación Pues sí. trascendental, ¿no? O sea, era matar a la gallina de los huevos de oro, y al final pues, no ha habido un solo expendio que he dejado pagar, y el adeudo yo creo que está como a niveles del 20%, del 100% que Oye, antes. ¿cuál es el universo de expendios o boxeadores? Los boxeadores que hay en la Ciudad de México son alrededor de 3,000. Deben de haber fenecido en la época de COVID porque era gente mayor y murió, porque se acabaron su dinero, por muchas razones. Cerca de un 15%, pero en otros lugares todos se fueron. O sea, tristísimo. Se acabó Se acabó el negocio. La Ciudad de México me imagino que es el universo más grande. Es el bastión más importante, sí, y hay otros 2,500 en el interior de la República. Fue igual para todos. Entonces, al final del día, muchos sobrevivieron. Sigue siendo una parte importante, que fue pues ponernos en los zapatos del boxeador. Oye, ¿cómo le va a hacer este pobre cuate que vive al día y hace esto si no lo apoyamos? Es momento de meter el hombro. O sea, nos han apoyado más de 100 años, bueno, vamos a apoyarlos ahora, y no nos van a fallar. Y si pedimos estas garantías, aunque no estén en la política, digamos, pero te garantizan el pago. Y si hacemos un plan de pagos como le hacen los banqueros, ¿sabes? No tienes que inventar el hilo negro, tienes que hacer lo que los demás hacen. Pues lo hicimos así, nos funcionó muy bien. Entonces, pues hoy día tenemos un mercado muy importante, muy sano, y pues fue... Y comprometido 100%, ¿no? Seguro. Para Sí, ellos somos el proveedor. Pues además los ayudaste. O sea, digamos como... Nos ayudó la compañía. Exacto. Bueno, exactamente. La compañía pensó en ellos y claro, te sientes comprometido, te sientes agradecido. por supuesto. Pero justo en esa parte, cuando llega un poco el tema de cómo reaccionaste como cabeza, como líder, como esa parte de la persona que va guiando el barco. Nosotros hablamos, tenemos una socia y una coach de liderazgo y trabajo en equipos,
que al final también nos dice, la parte fundamental sí es el líder, pero también es importante que la gente le crea al líder. Y también es importante que toda la gente alimente de ideas creativas innovadoras al líder, porque el líder puede ser el capitán del barco, pero si hay un problema en las máquinas, pues no, el capitán no lo va a poder resolver. Va a tener que hablarle al cuarto de máquina y decir, oiga, ayúdame a resolverlo. ¿Cómo fue en ese momento ante una sensación de pánico, de estrés, de todos estábamos así como me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir? Y sabías que al final del día esto se iba incrementando día a día. ¿Cómo fue el esquema en la organización? Y te lo pregunto porque al final yo conozco también, conocí desde adentro de la organización, pero hoy lo que escucho es una transformación importante, ¿no? Un proceso de cambio importante. ¿Cómo fue esa parte en el equipo? O sea, me imagino que algunas ideas o gran parte de las ideas podrían emanar de gente que decía, cambiemos por aquí, cambiemos por acá, cambiemos por acá. Y si la empresa te da la oportunidad de decir, ok, te entiendo, pues esto se convierte en un tema en donde hoy por hoy, y lo tengo que decir porque esa es una realidad, cuando llegaba un equipo directivo a la compañía te decían 2 años 2 y ya, años. bye. Y medio así pasó. Sí. Hoy me dices que tienes 6. Entonces ya cubriste, ya estás por mucho, cubriste Sí, excedí 3X. Soy Highlander ahí. exactamente, ese es el estándar era de 2 años, ya lleva 6. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue ese proceso con el equipo? O sea, ¿qué tan diferente? Estábamos los que teníamos que estar. Yo creo que todo el equipo compró la responsabilidad que teníamos. No lo hicimos nada más por el tema de la empresa. O sea, yo creo firmemente que tenemos una responsabilidad social importante, o sea, que trasciende el sueldo que nos pagan. Va más allá. O sea, tenemos la obligación con el consumidor de entregar productos editoriales, que la gente lea. O sea, creo firmemente que la gente, que el público en general, el consumidor, tiene que leer más. Y para que lea más hay que llevarle productos que le gusten para que se le antoje leer. Si ves algo que no se te antoja leer, no lo vas a leer. El leer es una decisión. O sea, de repente llegas y prendes la televisión y te pones a ver algún streaming y es ocio, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que vea y aquí pierdo el rato un rato, pero leer implica que compres el libro, que compres la revista y que verdaderamente te metas y tengas antojo de leerlo. Entonces, es una compra más racionada y debemos de leer. Entonces, creemos por un lado que México debe de leer más, el mexicano debe de leer más y hay que allegarles producto diferente, surtido y tener una oferta muy amplia para que lean. Y del otro lado tenemos un compromiso social con toda la gente que depende de Intermex. O sea, hablo de 5.500 voceadores, que son familias vulnerables, que son mis héroes, porque están 15, 16 horas atrás de un puesto, oliendo smog, con claxons. A lo mejor estás en una ciudad como México, que ya nos morimos de calor, imagínate en Monterrey o en un Tampico, Veracruz, que estás a la altura del mar o con un calor tremendo, con las inclemencias tremendas, no hay baño dentro de los puestos. Es gente que se tiene que levantar a las 5 de la mañana para que cuando tú te estás despertando y tomando tu café, el puesto, y sales de tu casa, el puesto ya tiene el periódico del día. O sea, son héroes silenciosos los voceadores. Sí. Entonces, es gente a la que le debemos nuestro trabajo. Y así como ellos, pues hay impresores, hay editores, hay papeleros, hay muchísimas familias que dependían de Intermex. Entonces, yo creo que esa función que no nada más dependía de nuestra subsistencia por hacer lo correcto, intentar y nadar como locos para tratar de salir del agua, sino también ayudar a los demás, fue la diferencia dentro del equipo. Yo creo que todos nos compramos esa meta. Ya. Y aquí creo que cabe recalcar algo que nosotros, Arturo, pues hemos visto siempre en los empresarios, ¿no? O sea, valerse también, de repente a lo mejor el empresario, a diferencia de lo que pudiera pasar cuando es un equipo directivo de una organización, el empresario es el que pudiera creer que tiene todas las respuestas, ¿no? Tú lo dijiste hace un rato, el tema del ego y el tema de ese tipo de cuestiones. Pero la gente es valiosa. Y hoy acabamos de tener una persona que estaba sentado también en la silla. Saben nuestra audiencia que grabamos aquí los podcasts y que obviamente tenemos una serie de invitados que incluso el mismo día.
joven de 32 años que la está rompiendo mucho en redes sociales, ¿no? Y nos decía, yo no vivo sin un equipo, ¿no? Yo no vivo sin la gente. O sea, yo trabajo para que entre todos vayamos. Y no tiene el ego del empresario que le está yendo muy bien. Y es un muchacho de 32, 33 años, ¿no? Entonces, eso creo que también es un aprendizaje que nosotros vemos en los empresarios, que de repente es su ley, su ley, su ley, su ley, su ley. Y es como, creo que el mensaje que tú hoy transmites es, ármate un buen equipo, evalúa bien tu negocio, entiende a tu consumidor, encuentra el área de oportunidad y acciona, ejecuta. O sea, es como resuelve el tema. Prioriza, jerarquiza, pon tus prioridades. O sea, qué es primero, qué después, qué esto. Todos los negocios se van a leer en un estado de resultados igual. Así es. Cualquier negocio tiene que vender mucho, gastar poco, o una combinación de ambos para que sea un buen negocio. Todos se leen igual. Yo he llegado, pues hace ratito les decía, las empresas por las que he circulado y por mi perfil de Alebrije andaba en varios. Y la verdad es que todo el mundo cuando llega a Coca-Cola, no, es que esta industria, y me dices, qué complicado puede tener, Sí. complicadísimo. Oye, no, es que el jamón, yo decía, pues yo vengo de Coca-Cola, el jamón tiene otro, el gas, me fui al gas, pues, un producto, un SKU, no sabes lo complicado que es la industria, la sobreregulación que hay, todo lo que tienes que cumplir, los problemas que hay de huachicol, de robos y de repente inseguridad asociados a, o sea, todas las industrias, y si hay empresarios que nos están escuchando, que digan, no, es que este cuate no sabe, mi industria es, todas tienen sus particularidades, pero todas empiezan en un pianel. Sí. Y ahí ves en dónde traes, dónde te duele. Y de ahí tienes que conocer las particularidades. Cada negocio tiene sus particularidades. Entonces, claro, tienes que tomar en cuenta todas esas particularidades. Pero si como empresario, como dueño, no te metes a conocerlas, vas a tomar decisiones erróneas. Y yo te puedo compartir, hace mucho tiempo trabajé yo creo que es mi gran maestro, no voy a decir su nombre, pero fue dueño de una empresa donde yo trabajé y alguna vez yo estaba en una sala de juntas explicándole algo que me había pedido un trabajo y me estaba cuestionando y no, es que no estoy de acuerdo, hazlo así, no estoy de acuerdo, hazlo así. Yo decía, es que no tiene razón, lo debo hacer como yo estoy pensando, porque más el experto en ese tema era yo, ¿no? Dije, a ver, X, para no decir nombres, tú pagas mi cheque, tú dime qué música quieres que baile, tú dices, ¿quieres que lo haga como tú dices? Está bien. ¿O quieres hacer lana? Lo hago como yo. O sea, tú dime, ¿le hago caso a tu ego o le hago caso al dinero? Porque van para el norte y para el sur. Claro. Entonces, tú dime. Yo si quieres lo hago como tú dices, nada más que la lana va para el otro lado. ¿Para qué me contrataste? Pues para hacer lana. Bueno, pues entonces déjame hacer mi trabajo. Soy muy bueno haciendo para lo que me contrataste a hacer. Confía en mí y déjame hacer mi trabajo. ¿Tienes razón? O sea, por eso. O sea, después de una discusión, claro, llevamos acalorada. dos horas discutiendo de por qué y por qué y por qué, y al final del día se hizo como yo dije y funcionó. Pero es que el ego hace mucho daño. El ego, el que no, te vas a equivocar y no, no lo hagas así, o yo soy el que, hay otra frase que me encanta cuando trabajé en Coca-Cola, Robert Woodruff fue el que exponenció a Coca-Cola a nivel internacional, o sea, de pasar de ser una marca americana local, cuando Pepsi se concentraba en Estados Unidos, este hombre llegó internacionalmente a muchos más lugares y hoy Coca-Cola es en el mundo lo que es por el esfuerzo de este señor. Y ahí en Atlanta, en el corporativo, tienen la oficina de este señor como si fuera museo, el Santo Sepulcro, ¿no? O sea, sí, claro. La capilla donde te tienes que... Sí. Y tienen ahí su escritorio y sus cuadritos y todo como lo tenía él. Y es un privilegio, no cualquiera entra ahí. A mí me dejaron entrar. Y tiene un cuadrito colgado ahí que dice, es increíble lo que puedes lograr cuando es imposible lo que un hombre puede lograr cuando está dispuesto a renunciar a la paternidad de las ideas. Poderosísimo. Porque al final del día el tema es que, tú lo dijiste, te dejen trabajar, te dejen accionar. Y esa parte y esta frase se complementa muy bien con lo que nosotros vemos. Justamente de repente los empresarios te dicen, es que es por aquí,
A ver, espérame. Bien lo dices, tú pagas nuestra factura, ¿no? ¿Cómo quieres hacerlo? ¿O qué quieres escuchar? ¿Lo que tú quieres escuchar o lo que nosotros como expertos en el tema te queremos decir? Ok, entonces hagámoslo diferente. ¿A dónde quieres llegar, no? O sea, si contratas gente buena, una receta buena para los empresarios es contrata gente más inteligente que tú. Claro, claro. Y Porque, déjalos trabajar. y déjalos trabajar. Y claro que tú vas a ser el capitán del barco. Claro que como papá, si ves que tu hijo se va a equivocar, bueno, a veces lo dejas para que aprenda y tienes una gente más valiosa que ya aprendió. Si es una equivocación que no te cuesta mucho. Y si como papá ves que tu hijo se va a trazar al periférico y no está volteando a ver, pues claro que lo paras, ¿no? O sea, no estoy diciendo, hay empresarios pierdan dinero, ¿no? Por supuesto que no. Si es un error garrafal que tú sabes que no va a funcionar, claro, métete y toma el control y di, a ver, pero explícale a tu equipo, dale la oportunidad de que aprendan, de que entiendan lo que tú estás viendo. Pero si contrataste a 100 personas, tienes 100 personas o 50 o 30 en tu empresa, déjalos que hagan su trabajo. Los contrataste por buenos y si no tienes gente buena, pues entonces el que está fallando al final del día eres tú en el reclutamiento. O sea, mejor apóyate en alguien que te ayude con el reclutamiento y tráete gente buena. Y déjame decirte que el fin de semana tuve un comentario y me duele porque soy fanático de este equipo y tú sabes, Qué pena me dio que les ganáramos, ¿eh? ¿Verdad? Tío, pero discúlpame, pero pues es que no puedo evitar que el dueño sea un desastre. Pero bueno, hablando un poco del tema este fin de semana me dicen, oye, pero a ver, ponme un ejemplo de cómo realmente el dueño no debe de operar lo que no sabe operar los Vaqueros de Dallas, ¿no? O sea, tan sencillo como eso, los Vaqueros de Dallas. ¿Qué es lo que sucede? Que el dueño deja trabajar, cuando compra la franquicia, trae un cuate experto, como era Jimmy Johnson, lo deja trabajar y el cuate gana 3 supertazones. Cuando el ego le gana, toma las riendas del equipo y dice, yo voy a decidir, bueno, pues, el resultado son 28 años sin poder llegar ni siquiera a un playoff. Bueno, sí ha llegado, pero a un juego de campeonato, ¿no? Ya ni siquiera ni de un supertazón. Entonces, ese es el mejor ejemplo que yo les pongo. Véanlo, y además es súper visible. ¿Por qué un empresario se tiene que dedicar a lo que es? Tienes el ejemplo de los Patriotas que el dueño dijo, contrato el talento y que ellos desarrollen. Y se convirtió en la franquicia más ganadora hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, la verdad es que es triste, pero es una realidad. Es un tema en donde dices, no es posible que no tengas un equipo sólido en tu organización o en tu empresa y además con un liderazgo que también es importante, ¿no? Angelito, te queremos preguntar un poco, porque estamos ya avanzados en el podcast, pero llegamos a la parte, digamos, un poco crítica de hablar de las nuevas generaciones. Y cuando hablamos de las nuevas generaciones, la realidad es que nos referimos siempre al tema de no hablar de ellos como de manera... ¿Aislada? Pues no aislada, sino me refiero que no hay que denostar a las nuevas generaciones, ¿no? Pero es una realidad que hoy estamos conviviendo 4 generaciones. O sea, podemos estar conviviendo medio los baby boomers por ahí todavía, la generación X que somos nosotros, y luego viene una generación millennial, y luego viene ya empujando muy fuerte la Z. Ahorita nos platicabas un poco de uno de tus muchachos que está diciendo, yo soy biznero, ya ando acá en este rollo. Con toda la experiencia y con todo el know-how y la posición que hoy tienes, básicamente, ¿cómo ves ese reto de convivencia entre todas estas generaciones? Intercambio y interacción y apertura y todo esto. ¿Tú qué opinas? ¿Tú cómo ves este tema? A ver, lo que demandan las nuevas generaciones es un cambio que sí creo que debe de haber un acoplamiento. Ellos no aguantan, por ejemplo, faltas de respeto, entonces eso te lleva a que en la empresa cambien las reglas y entonces si antes levantabas la voz, pues hoy no puedes levantar la voz, pero tienes que darle retroalimentación. O sea, eso no implica que no le llames la atención a un colaborador que no está funcionando, que no está haciendo su tarea, pero no puedes ser ofensivo, no puedes gritar. O sea, esas cosas que a lo mejor antes la generación X, nuestra generación, pues no se lo tomaba tan a mal porque estabas acostumbrado, te educaron a chanclazos, ¿no? Y a cinturonazos. Pues hoy día no se puede hacer. Entonces hay que entender, y yo creo que el liderazgo es situacional. Si tú le hablas a lo mejor con mucho respeto así a
a alguien de nuestra generación, pues igual iba a decir no está enojado, ¿no? No sé, yo creo que tienes que emplear lo que funciona y dependiendo de la persona o del interlocutor que tienes enfrente, siempre en un marco de respeto, siempre en un marco de preocuparte por el empleado. Creo que hace rato nos faltó eso cuando me preguntabas de cómo le hicimos. También nos preocupamos mucho por los empleados, o sea, todos se fueron a home office, los que no eran estrictamente indispensables que estuvieran ahí no estaban. A la gente del almacén literal les marcamos los lugares donde debían estar parados para que hubiera distancia entre ellos. Fuimos muy estrictos en las normas y te puedo decir con mucho orgullo que en nuestro almacén solamente hubo una baja en el personal que tenemos, que fueron de las incidencias más bajas, tristemente y lamentable, pues sí tuvimos una baja con alguien que tenía problemas previos, pero al final del día creo que lo hicimos muy bien porque te tienes que preocupar. Y si realmente eres un líder o tienes directores o gerentes que se preocupen por los demás, lo van a saber hacer bien. Yeah. O sea, si a ti te gusta hablar de este tema o de aquel otro tema, o eres sensible a hablar de X o Y, pues no voy a hablar de eso contigo porque te vas a ofender. Entonces, creo que es un tema más situacional, que entiendas a la gente y que entiendas cómo puedes motivarlo, pero la responsabilidad recae en ti como líder para tratar de sacar lo mejor de cada persona, porque yo creo que cada persona tiene mucho que aportar, seas baby boomer o X o Y o Z. O Z o alebrije como yo, lo que sea, tienes que la responsabilidad primaria está en el emisor. Si tú estás emitiendo un mensaje y quieres que llegue al receptor, tú tienes que cuidar el mensaje, tienes que cuidar que no haya ruido. Otra es la teoría esta de comunicación que pues, en la universidad hace mucho. Cuida que tu mensaje sea claro, sí. Cuida que no haya ruido, o sea, si alzas la voz, si es una persona sensible, si es una persona con preferencias distintas a la tuya, pues no puede ser chistes absurdos o de estos que se estilaban antes, o llamar peyorativamente a la gente, o poner apodos. O sea, eso ya no está bien visto. O sea, veníamos a lo mejor de un mundo así, ya no puedes seguir comportándote así. Entonces debe haber un marco de respeto y es tu manera de cómo entablas y le hablas a esa persona y eres capaz de tocarlo, de tocar su ser, su alma, de que entienda que lo necesitas. Hace poco le decía a una persona, te necesito más a ti de lo que tú a mí, necesito que me ayudes con esto, porque sin ti no puedo. Y hay gente que dice, uy, qué débil. No hay ninguna debilidad, al contrario, la gente se compromete mucho más contigo cuando se siente útil, valorada, apreciada, claro, que tiene algo que hacer. Entonces, mientras no rompas ese marco de respeto, mientras no denigres, denostes o hagas chistes fuera de lugar, independientemente de todo, y si tratas de entender a la persona que tienes enfrente, es responsabilidad tuya como líder, cómo sacar lo mejor de... Hoy ¿cómo está la mezcla de gente en la empresa? O sea, tengo yo creo que un 50 hombres, 50 mujeres. Probablemente en el almacén un poquito más hombres porque es un trabajo más de fuerza, más rudo, naturalmente, pero es igualdad de género. Hay muchas personas con diferentes preferencias. ¿Y en generaciones? En generaciones tengo mucho más gente joven. En mi equipo directivo tengo tres mujeres, por ejemplo. Y hay de todo. Hay gente más grande que yo, hay gente de mi vuelo, hay gente mucho más joven que viene empujando. Entonces, yo creo que hay muchísima riqueza en eso. Cuando combinas los equipos y por un lado la gente aprende y tiene de esta experiencia y por el otro lado ese empuje, que creo que tú lo decías. Si era una receta de Coca-Cola FEMSA, Martínez Urdal, que fue el director general de Coca-Cola FEMSA hace muchos años, creó el programa Profesionistas en Desarrollo. Y era eso. Salió una generación de gente que se capacitaba 4, 5, 6 meses y los levantaban temprano y se iban a ruta y se los llevaban de viaje y hacían censos y los traían
para arriba y para abajo entrenándolos y decían, bueno, y ahora estos van a ser administrativos y los ponían otros 3, 4 meses a entrenarse en los administrativos y entonces la gente de administración temblaba porque, claro, los que tenían peor performance, pues era momento de adiós y llegaban estos nuevos y la verdad es que cuando tú llegabas a una distribuidora, por ejemplo, te veían así como, ¿no? Toda la gente mayor, pero después te acabas haciendo amigo y era un ejercicio súper, súper rico que yo creo que hoy hay día esa misma oportunidad porque aprendías de la experiencia de los mayores y ellos se contagiaban pues, de lo que tú sabías hacer en ese entonces en Excel o en la computadora o las ideas o la creatividad que traías porque te querías comer el mundo a puños. Entonces, eso forma una sinergia extraordinaria. Yo creo que hoy día hay una gran oportunidad en esto intergeneraciones. Claro que creo que hay cosas que aplican para todos, no es generacional, o sea, el tema del ego, o sea, hay muchas recomendaciones que yo le haría a la gente, independientemente de que sea joven o no tan joven, que trabaje, especialmente a los jóvenes. Yo he hablado mucho con mis hijos y pues les he recomendado algunas cosas y pues las están aplicando. ¿Qué hay en el futuro de Ángel en los próximos días, semanas, meses, años? No tengo idea. ¿No tienes idea? Porque tú tienes una visa emprendedora. Yo me queda claro que te emprendiste muchos negocios y lo comentaste ahorita. Sí. ¿Qué viene después de esto? No lo sé. O sea, hoy día tengo Intermex, estoy trabajando en otro proyecto importante de la compañía que no puedo revelar ahora, pero me tiene muy entusiasmado y bueno, pues lo que venga. Dicen que el perico donde quieres verde, entonces pues hay que entrarle a lo que venga y yo creo que estamos viviendo una época extraordinaria. Da Vinci y todos estos genios se caerían muertos otra vez de ver todo lo que hay de la inteligencia artificial. Es maravilloso la inteligencia artificial. O sea, va a haber un parteaguas entre quien la use y quien no la use. Ayer descubrí en el chat de Meta que le dices, imagínate a un Santa Claus, un payaso disfrazado de Santa Claus y cuerda, te da en 5 segundos una imagen de un payaso disfrazado de Santa Claus y puedes crear cosas extraordinarias en 2 segundos. Nosotros estamos utilizando inteligencia artificial en este nuevo proyecto y me tiene maravillado. O sea, es increíble todo lo que puedes aprender. Pues ya cuando te vamos a comprometer que cuando ya esté en activo ese proyecto, pues nos vengas y nos compartas todo este conocimiento, pues esta sabiduría que al final para nosotros es importantísima, que nuestra audiencia se quede con todos esos, pues, digamos, formas y comportamientos que has tenido dentro de tu área de negocio, de trabajo, porque si algo tenemos claro es que el conocimiento hoy audiovisual, entiéndase, podcast, todo lo digital, finalmente tiene mucho mayor retención en la gente y convencidos también contigo del tema de que nos falta leer. O sea, sí, esa parte sí es muy, muy importante porque eso agrega conocimiento a esta parte de nuestra mente, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones, o sea, si pudiera darles así 3 recomendaciones, les diría, inviértanse en ustedes, así como hacen deporte y se invierten en el cuerpo, también inviértanse leyendo, lean, instruyan, adquieran diferentes enfoques. Creo que algo fundamental y además mucho mayor que yo también les recomendaría es cúrense. Todos traemos heridas. Entre más rápido te cures, más rápido lo vas a hacer, porque vas a ser un mejor ser humano, menos problemático, más agudo, más enfocado en tus asuntos. Todos traemos heridas. Hay un libro maravilloso que, si no lo han leído, se los recomiendo, de Louise Hay, de las heridas de la infancia. Es maravilloso porque todos pasamos por ahí. Cada vez que hablas con alguien te dicen que tuvieron una infancia pues, difícil o han tenido una vida complicada. Todo mundo trae sus historias, ricos, pobres, no tan pobres. Entonces, entre más rápido te cures y aprendas a no victimizarte, a que el mundo no tiene que adaptarse a ti, a que las cosas no tienen que ser como tú estás pensando,
a que no la hice por culpa de o por esta situación, y que realmente tomes responsabilidad de tu vida, porque eso es transgeneracional, no tiene que ver con ninguna generación. Sí. Si tú tomas la responsabilidad de tu vida y dices, yo soy el culpable de, o yo soy ni siquiera culpable, el responsable de mi propia vida, yo decido hacer esto, es maravillosa la libertad. Que te quitas una carga. Te quitas una carga espantosa y haz lo que quieras. O sea, si ya estás curado, si ya te invertiste en una buena terapia para ir, llorar tus heridas de la infancia, decir, bueno, ya estoy sano, entonces sal y cómete el mundo, no pierdas tiempo, hazlo. O sea, de verdad, do it. Hay otro libro maravilloso de Brian Tracy que leí justo después de leer que se llama Si lo crees, lo creas. Es una maravilla. Este autor pone 2 teorías. Dice, ¿qué harías si tuvieras garantía de que lo que vayas a emprender no va a fracasar? ¿Qué estarías haciendo? ¡Wow! Es padrísimo. Porque no lo emprendes justamente por ese miedo al fracaso, que es lo que les decía antes. Pero la garantía de que no lo hagas te lleva al fracaso per se. Entonces, lo mejor es intentarlo. Y la otra idea sobre la que construye este libro, este señor, es, bueno, y si el dinero no fuera un problema, si tuvieras todo el dinero del mundo, piensa en la cantidad de dinero que quieres, ya la tienes, ¿a qué te estarías dedicando? Entonces ahí te plantea 2 cosas. O sea, haz lo que te haga feliz y haz lo que naciste para hacer en esta vida. Pero si lo haces sano, no le vas a hacer miedo, tener miedo al ego, no le vas a tener miedo a los traumas, vas a ser responsable y entonces vas a llegar muy, muy rápido. Si yo hubiera sabido esto hace 30 años, probablemente pues hubiera llegado, pero muchos kilómetros más adelante de donde hoy día estoy, y es lo que yo le recomendaría a la gente. Y también ahorren, por el amor de Dios, ahorren, tengan una cultura financiera, o sea, ahorren cuando menos el 20-30% lo que ganan, porque eso hace toda la diferencia el día de mañana, el que tengas una base de ahorro y tengas ese hábito de leer, de hacer deporte, de comer bien, de ahorrar y de ir a una terapia y curarte, y entonces poner en práctica todo lo que has leído y aprendido y probarlo y decidir qué quieres hacer y hacerlo, es lo mejor. Para eso venimos, o sea, para hacer lo que nos hace felices. Entonces, pues, hazlo. ¿Cuántas te faltan, Gabo, de estas recomendaciones que...? Fíjate que lo aprendí muy tarde, pero ya estoy... me divertí mucho, hice lo contrario toda mi infancia y mi adolescencia. Qué bueno. No, yo sí tendría que volver a apuntar otra vez y algunas que, bueno, ¿qué te cuento? Ya platicaremos en algún momento, pero gran charla, mi querido Angelito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por pues, compartir todas estas experiencias. La verdad es que nos quedamos muy tranquilos de que la audiencia seguramente tomará los extractos porque es un tema que te habíamos platicado fuera de cámara. Lo importante es que se queden con cosas que a ti te han pasado, cosas como has reaccionado, para que se tomen mejores decisiones. Y además los consejos que das también, esta parte de leer, que yo la conocí desde que trabajamos juntos, pues justamente es algo que hoy en día todos los cursos y las cuestiones que nosotros hacemos te dicen, ponte a leer, olvídate a lo mejor hasta cierto punto de la educación formal, que es importante, pero aprendes más, rápido, y ejecutas más de leer un libro que en ocasiones de pasarte 6 meses en una universidad o en un diplomado. ¿Por qué? Porque es concreto el libro. Y lee lo que te apasione leer. Finalmente a lo mejor pues, no vas a leer novelas románticas si lo que quieres hacer es un negocio. O si no es tu pasión leer novela romántica, ¿no? Pero gran charla, ¿no, Arturo? Muy, muy padre, muy ilustrativa, muy inspiradora, ¿no? Y me queda muy claro que jugar en equipo para mí es clave. Y es algo que la audiencia se tiene que quedar. Jugar en equipo. Seguro. Es el equipo el que hace. Y validar exactamente al equipo, ¿no? Pues muchas gracias, querido Angelito, querido Tibur. Gracias. Ya les contaremos un poco más la historia del por qué. Pero la realidad es que muy, muy agradecidos. Gabo, te agradecemos mucho todo lo que nos facilitaste este año. Gracias por el apoyo. Gracias, Arturo, por formar parte de este proyecto. Extraordinario proyecto. Y la verdad es que a toda la audiencia les deseamos que tengan unas felices fiestas.
No sé en qué momento vayan a ver este podcast, pero seguramente ya será pegado a las festividades. Prácticamente cerramos el ciclo de entrevistas de este año. Las charlas. Las charlas, más que entrevistas, son charlas, justamente lo dijiste bien. Y pues nada más nos queda desearles que tengan un 2025 maravilloso, que les vaya muy bien, que nos vaya muy bien, que te vaya muy bien, querido Angelito, en tu nuevo proyecto. En la organización, Gabo, tenemos muchos planes a futuro. Ahora sí que se consoliden muchos que tenemos en el 2025. Y a toda la audiencia que les vaya extraordinariamente bien. No vean, no escuchen cosas negativas, cosas que no les ayudan más que a enriquecer su hacer, ¿no? Háganlas a un lado. Háganlas a un lado. Entonces, y cúrense, como dice nuestro querido invitado Ángel. Entonces, les deseamos mucho éxito y nos vemos el próximo año. Y regalen libros ahora en Navidad, por el amor de Dios. Por favor. Lean. Regalen libros, Hay muchas revistas. recomendaciones que dio Sí, muchas. en este momento, Ángel. Lean mucho. Entonces, regalen libros. Nos vemos en la próxima. Nos vemos el próximo año. Gracias.